Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 117. Santo, 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 Dios omnipotente. Al romper la aurora mi canto asciende a ti. Santo, 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 misericordioso, siempre has sido, siempre has de ser. Himno número 117. Leeré de las Escrituras, Salmos. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 46. Diariamente se calmó de los hombres al afán con maná que Dios envió. Danos hoy, Señor, el pan. Himno número 46, hymn number 46. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre,
la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a nuestros servicios. Tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula El Amor.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es el castigo eterno. El texto audio y la lectura alternada son de Salmos. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Leeré ahora de la Biblia. Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Salmos. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Padre, Madre es el nombre para la deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual. Dios es la mente, el espíritu, el alma
el principio, la vida, la verdad, el amor, incorpóreos, divinos, supremos, infinitos. Los atributos de Dios son la justicia, la misericordia, la sabiduría, la bondad y demás. Todo lo que es falso o pecaminoso jamás puede entrar en la atmósfera del Espíritu. Hay un único Espíritu. El hombre jamás es Dios, pero el hombre espiritual, creado a semejanza de Dios, refleja a Dios. ¿Crea Dios de sí mismo, del Espíritu, a un hombre material? ¿Procede el mal del bien? ¿Comete el amor divino un fraude contra la humanidad al crear al hombre con inclinación a pecar y luego castigarlo por ello? ¿Diría alguien que es sabio y bueno crear lo primitivo y después castigar su derivado? ¿Sigue lo subsecuente a su antecedente? Sí, lo hace. ¿Hubo pecado original que se creó a sí mismo? Entonces debe haber habido más de un creador, más de un Dios. Con toda justicia debemos admitir que Dios no castigará al hombre por hacer lo que Él creó al hombre capaz de hacer y que sabía de antemano que el hombre haría. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Sostentemos la verdad, no aceptando, sino rechazando una mentira. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, por medio de quien el hombre es desarrollado, engendrar la capacidad o libertad de pecar. Un pecador mortal no es el hombre de Dios. Perdemos de vista la semejanza de Dios debido al pecado, que oscurece el sentido espiritual de la verdad. Y percibimos esta semejanza solo cuando sojuzgamos el pecado y comprobamos la herencia del hombre, la libertad de los hijos de Dios. Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Salmos. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y dijeron cada uno de ellos a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Crónicas. Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error provoca la pérdida de poder. El error se excluye a sí mismo de la armonía. El pecado es su propio castigo. La ciencia divina revela la necesidad de sufrimiento suficiente, ya sea antes o después de la muerte, para extinguir el amor al pecado. Condonar la pena correspondiente al pecado sería como si la verdad perdonara el error. Escapar del castigo no está de acuerdo con el gobierno de Dios, puesto que la justicia es la sierva de la misericordia. El Señor al que ama disciplina. El que conoce la voluntad de Dios o las exigencias de la ciencia divina y las obedece, incurre en la hostilidad de la envidia, y el que rehúsa obedecer a Dios es disciplinado por el amor. La sabiduría y el amor pueden requerir muchos sacrificios del yo para salvarnos del pecado. El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver con el solvente universal del amor el adamante del error, la voluntad propia, la justificación propia y el amor propio, que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. El perdón de la misericordia divina es la destrucción del error. Si los hombres comprendieran que su verdadero origen espiritual es todo bienaventuranza, lucharían por tener acceso a lo espiritual y estarían en paz. Pero cuanto más profundo es el error en que está sumergida la mente mortal, tanto más intensa la oposición a la espiritualidad, hasta que el error cede a la verdad. Oseas. Volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con la voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al diez nuestro, el cual será amplio en perdonar. El designio del amor es reformar al pecador. Si aquí el castigo del pecador no ha sido suficiente para reformarlo, el cielo del hombre bueno sería un infierno para el pecador. El pesar por haber obrado mal no es sino un paso hacia la reforma, y es el paso más fácil de todos. El próximo y gran paso requerido por la sabiduría es la prueba de nuestra sinceridad, a saber, la reforma. Si los mortales no son progresivos, los fracasos pasados serán repetidos hasta que toda labor equivocada sea borrada o rectificada. Recuerda que la humanidad debe, tarde o temprano, ya sea por el sufrimiento o por la ciencia, ser convencida del error que hay de vencer. Al tratar de deshacer los errores del sentido, uno debe pagar plena y honradamente hasta el último cuadrante, hasta que todo error sea finalmente sometido en la verdad. El método divino de pagar el salario del pecado entraña desenmarañar nuestros enredos y aprender por experiencia cómo distinguir entre el sentido y el alma. La verdad no concede perdón al error, sino que lo borra de la manera más eficaz. La oración no puede cambiar la verdad inalterable, ni puede la oración solo darnos una comprensión de la verdad, mas la oración unida a un deseo ferviente y habitual de conocer y de hacer la voluntad de Dios, nos traerá a toda la verdad. La alegría de abandonar las falsas señales del camino y el regocijo al verlas desaparecer. Esta es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación del sentido y del yo es una prueba del progreso. Santiago. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Mateo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Porque es más fácil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Mateo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La curación física de la ciencia cristiana resulta ahora, como en el tiempo de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual
el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan necesariamente como las tinieblas dan lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora, como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emmanuel, o Dios con nosotros. Una influencia divina, siempre presente en la conciencia humana y repitiéndose a sí mismo, viniendo ahora como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos del sentido y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús contemplaba en la ciencia al hombre perfecto, que a él se le hacía aparente, donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los mortales. En este hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios. Y esta perspectiva correcta del hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, es universal, y que el hombre es puro y santo. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporalidad, así como la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al sentido humano que yerra a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. No permitas que ninguna pretensión de pecado o de enfermedad crezca en el pensamiento. Deséchala con una permanente convicción de que es ilegítima, porque sabes que Dios no es el autor de la enfermedad, así como no lo es del pecado. No tienes ninguna ley de Dios que apoye la necesidad del pecado o de la enfermedad, sino que tienes autoridad divina para negar esa necesidad y sanar a los enfermos. Salmos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Lucas. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efesios. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero, y su relación con Dios, y para reconocer la filiación divina. La destrucción de las pretensiones de la mente mortal mediante la ciencia, por la cual el hombre puede escapar del pecado y la mortalidad, bendice a toda la familia humana. Mantenerte superior al pecado, porque Dios te hizo superior al pecado y gobierna al hombre, es verdadera sabiduría. Temer el pecado es mal entender el poder del amor y la ciencia divina del ser en la relación del hombre con Dios, dudar de su gobierno y no confiar en su cuidado omnipotente. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. La lucha habitual por ser siempre buenos es oración incesante. Las corrientes calmas, poderosas de la verdadera espiritualidad, cuyas manifestaciones son la salud, la pureza y la inmolación del yo, tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se vea que las creencias de la existencia material son una flagrante imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y del hombre de Dios, espiritual y perfecto. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es impecable y eterno. Cantemos el himno 275. Gloria a la mente, Dios, que es el Creador. Poder y gracia suyos son. El gozo es celestial. La fuerza es inmortal. Cantad con alegría a Dios. Himno 275. Hymn 275.
Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios, y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Leeré el pasaje correlativo de las Escrituras según Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Oh cielos, cantan de alegría, oh tierra, gózate, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Amén.